Dios les bendiga, hermanos. Tomen asiento un momento. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ahorita que pasaron los niños, yo quería pasar, ¿verdad? Ciertamente dice la palabra del Señor que el que no fuere como niño, pero también ya a los 34 ya no podemos ser como niños. Hermanos, este es un tema el día de hoy que desde hace tiempo he tenido muchas ganas de compartir con ustedes. El tema se llama Egipcios y Filisteos, los enemigos a vencer. Voy a volverlo a repetir, es egipcios y filisteos, los enemigos a vencer. Y a veces, antes de buscar las citas, los pasajes bíblicos, este tema empezó a surgir porque desde hace 2 meses que el Señor nos concedió a mi esposa y a mí llegar aquí a Estación Joaquín. He tenido la oportunidad de conocerlos más, a muchos de ustedes. Hemos conversado, hemos conocido algunas situaciones que han estado pasando y hay problemas que ocupan nuestra mente, hay problemas que nos afligen, pero no nada más son los problemas, también hay eventos pasados que no nos hemos perdonado y nos han hecho un daño de tal manera que no hemos podido superarlo. Y entonces viene la pregunta: ¿qué significa este tema cuando decimos egipcios y filisteos, los enemigos a vencer? Les voy a pedir que ahí en su lugar inclinen su rostro y vamos a orar por la palabra del día de hoy. Bendito Dios, buen Padre Celestial. Mira, Señor, muchas gracias por este momento de alabanza. Gracias, Señor, por estos momentos donde pudimos expresar nuestra gratitud, donde pudimos, Señor, testificar delante de la congregación nuestras gratitudes en nuestra alabanza a ti. Pudimos cantar, Señor, a ti. Pudimos gozarnos con tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Gracias porque antes de que nosotros llegáramos en este lugar, tú ya estabas aquí, tu presencia ya estaba aquí, esperándonos con los brazos abiertos. Y Padre Celestial, nosotros venimos a ti. No porque nosotros te hayamos amado primero, sino porque tú nos amaste a nosotros y enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos hiciste con ello aceptos delante del Padre Celestial. Gracias, muchas gracias, Señor, te damos. Ahora, Padre Celestial, nos disponemos a escuchar tu palabra. Nos disponemos, Padre eterno, a escudriñar lo que dice tu palabra que has dejado, que es la Biblia. Te pedimos, Señor, que dispongas nuestro corazón, que quites todo obstáculo. Pero de una manera especial, Señor, te pido que abraces a mis hermanos. A todos y cada uno de mis hermanos los abraces. Que susurres a su oído espiritual, a su corazón y les digas: no temas, que yo estoy contigo. Que los consueles como la madre consuela a su hijo. Que los confortes, Señor, como solamente tú sabes confortar y fortalecer. Muchas gracias, Señor, y ponemos en tus manos este tema. Sé tú hablando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así como estás sentado, hermano, yo quiero que se acuerde hoy de aquella experiencia, de aquel problema que lo ocupa. Aquella experiencia que tal vez ya ocurrió hace muchos años, pero usted no puede perdonar.
que le cuesta, ese problema que lo tiene con la mente ocupada, que lo aflige, ese trato rudo que lo molestó. Porque hoy, hermanos, hoy el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Él quiere que hoy hagamos un alto en el camino y quiere consolarnos como una madre consuela a su hijo. Yo no entendía a plenitud ese pasaje de cómo una madre consuela a su hijo, porque así lo menciona las Sagradas Escrituras en Isaías. Hasta que me tocó ver a mi esposa consolar a Amy cuando se cayó. Y entendí a lo que se refería. Y ¿sabe qué, hermano? Hoy dispongamos nuestro corazón, porque esta palabra es de consuelo, es de apoyo, es de fortaleza, porque hay victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, ahora sí les pido que nos pongamos de pie y busquemos nuestro primer pasaje bíblico. Se encuentra en Éxodo 14 y vamos a leer de los versículos 13 al 15. Amén. Éxodo 14, del 13 al 15. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Así de pie, quiero que dirija otra vez su mirada al versículo 15. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 2020. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que reanuden su marcha. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel 17, 42 al 47. ¿Cómo dijimos que era el nombre de nuestro tema? Amén, amén. Egipcios y filisteos, los enemigos a vencer. Primera de Samuel 17, del 42 al 47. Usted lo lee con su mirada, yo lo voy a leer en la versión 2020. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. El filisteo dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David con una invocación a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él los entregará en mis manos. Tome asiento, hermano. No pierda de vista estos versículos,
Primero, Éxodo 14, 13 al 15 y Primera de Samuel 17, del 42 al 47. Podríamos hablar de que en la vida del creyente hay un sinfín de problemas. Podríamos hablar acerca de la guerra espiritual que libra cada creyente. Pero el día de hoy vamos a tratar de identificar los dos tipos de problemas más comunes que nos enfrentamos como cristianos. Y trazaremos un paralelismo, esto es, haremos una comparación de lo que dice la Biblia y cómo es que hoy en día el cristiano en su vida lo sigue enfrentando. Por un lado, tenemos a los egipcios. En términos espirituales, Egipto viene a ser un símbolo de opresión, de esclavitud, de cautividad. Esto es, de estar encerrado, perder la libertad. Y así como Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, Dios nos ha librado a nosotros de la esclavitud del pecado, de la opresión del pecado, y nos ha llevado a una vida diferente, a una vida abundante, a una vida en libertad en Cristo Jesús. Pero mire, quiero que prestemos mucha atención a algunos detalles que a lo mejor de pronto nos pasan desapercibidos. Desde que Dios le habló a Abraham y le hizo la promesa de que sería padre de multitudes, hasta el tiempo que Jacob, ya anciano, llega a Egipto huyendo de la hambruna y traído por orden de José, su hijo, transcurrieron 215 años. ¿Pero qué cree? Israel estuvo bajo yugo de esclavitud 430 años. Imagínense. Llegó a una tierra donde fueron de bendición. Israel llegó a una tierra que fue Egipto, y hasta Faraón le dijo a José: en lo mejor de la tierra haz habitar a tu familia. Hasta Faraón se entrevistó con Jacob. Dice la palabra del Señor, registra brevemente que Faraón le preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Hubo una plática amena. Pero después de cierto tiempo, los israelitas se multiplicaron. Dice el libro de Éxodo, así empieza diciendo que murió Faraón y murieron todos los de esa generación, y no hubo quien conociera las obras y cómo había llegado Israel a Egipto. Y entonces vieron al pueblo de Israel que creció y dijeron: este pueblo está creciendo mucho, seamos entonces precavidos y pongámosle yugo de esclavitud. Y entonces Israel pasó de ser bendición a ser objeto de opresión. Imagínese, hermano, en 430 años, ¿cuántas generaciones nacieron? ¿Cuántos niños no nacieron? Y a pesar de que el pueblo de Israel fue oprimido bajo el yugo de esclavitud, debido a que vivía ahí en Egipto, estamos seguros, e históricamente es comprobable, que Israel, muchos de las nuevas generaciones de los jóvenes, empezaron a ser idólatras, viendo a los dioses de los egipcios, estando bajo el yugo de la esclavitud, a pesar de que pues se les contaba a sus padres, sus abuelos, quién era Jehová. Ellos muchas veces quisieron irse por otro lado. Y usted me diría: no, eso es imposible. Los israelitas les enseñaban bien a sus hijos
hermano, hoy en día tenemos familias donde el padre y la madre son fieles servidores de Cristo y los hijos son extraviados. Esto llega a ocurrir. La razón por la que el pueblo de Israel fue cautivo en Egipto fue porque olvidaron a Jehová su Dios. Pero el Señor es fiel y llegado el momento, envió a Moisés para liberar al pueblo. En la vida del creyente, ¿cómo podríamos interpretar esto de los egipcios? A veces nos hacemos esclavos de algún vicio. Puede ser la bebida, puede ser el fumar, puede ser el mentir, puede ser la codicia, puede ser la tecnología, puede ser cualquier cosa que ocupe el primer lugar que solamente merece Dios. Nos volvemos esclavos. Puede ser, y aquí espero no me toque ajuste de cuentas en la noche, pero puede ser el esposo, la esposa. También podemos idolatrar al cónyuge. Podemos idolatrar los bienes materiales. Podemos idolatrar nuestras casas. Podemos hacer ídolos de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Y eso no significa de que esté mal buscar mejorar, no. Pero cuando uno ambiciona y le quita el primer lugar a Dios, eso se volvió un ídolo. Pero, ¿qué cree, hermano? Así como usted lee en Éxodo esa historia maravillosa de cómo Dios enfrentó a los egipcios y los puso en mal y los castigó y liberó con mano fuerte y brazo extendido al pueblo de Israel en medio de Egipto, Dios nos quiere liberar a nosotros el día de hoy. Y a lo mejor cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, el Señor lo libertó de esa esclavitud y lo quiere llevar a una tierra, a la tierra prometida, a la tierra donde usted alcanzará la plenitud en Cristo, donde ya no seremos más esclavos de los ídolos. Y haciendo ese paralelismo en lo que vimos en Éxodo 14, 13 al 15, quiero que usted vaya a su Biblia en Éxodo 14 y vea el contexto. Los israelitas salieron de la tierra de Egipto, van caminando, y si usted ve un poco antes de lo que leímos, el pueblo de Israel tuvo hambre y le dijo a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste? Y luego Dios les dio comida y fueron avanzando, llegaron al Mar Rojo. Y entonces Faraón, junto con todos sus oficiales, dice: están encerrados. No tienen dónde ir, tienen el Mar Rojo delante. Ahí estuvo. Al desierto se fueron a morir. Vamos tras ellos, vamos a matar a todos. Y cuando el pueblo de Israel vio que venían los egipcios, ¿qué creen que dijo? La palabra del Señor en los versículos 11 y 12 dicen que los israelitas le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servirles que morir en el desierto. Imagínense, preferían estar siendo azotados, no tener casas propias, mal comer. ¿Por qué? Porque esa es nuestra vida. Ay, no, Moisés, tú fuiste el de la culpa, y si Faraón nos dice algo, vamos a decir: tú, Moisés, fuiste que saliste de iluminado. No, hermanos, qué tremendo. El mismo pueblo de Israel que había visto
todas las proezas, portentos, esto es, grandes maravillas, milagros y grandes cosas que Dios había hecho para liberarlos de la esclavitud, ese mismo pueblo ahora estaba dispuesto a regresar a Egipto. Es más, ya querían regresarse. Hermano, a veces nosotros tenemos un problema tan fuerte o atravesamos una dificultad tan tremenda, tan grande, que decimos, bueno, pues es que cuando no buscaba de Dios estaba bien, y ahora que busco de Dios me va mal. Ahora resulta que cada que busco a Dios me va peor. ¿Por qué me pasa esto? Yo creo que mejor me voy a regresar a como estaba. Y es igual que los versículos 11 y 12 que decía el pueblo de Israel. ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Pero hermano, Dios nos permite pasar por el desierto porque Él tiene algo mejor. Conocí a cierta familia que haber servido al Señor, estuvieron sirviendo al Señor mucho y de corazón, de veras, de corazón, de un corazón genuino, buscaban a Dios. Él era pastor, su esposa no era nada, o sea, en el ámbito espiritual no tenía instrucción, pero de profesión dentista, nada más que tenía una enfermedad que era artritis reumatoide, deformante, que estaba en silla de ruedas, sus 3 hijos ya grandes, todos sirviendo al Señor. ¿Y qué cree? Un día la iglesia, porque eran de esas, una iglesia presbiteriana, un día la iglesia se hartó y le dijo, es que no nos gusta que hables del pecado, me pongo triste cuando me hablas del pecado. No me gusta, me siento apesadumbrado. Y como siguió el hermano predicando que solamente en Jesucristo hay salvación y que debemos de estar a cuentas con nuestro Dios, ¿sabe qué hizo la iglesia? Los echó. Y ahí estaban afuera del templo. Ahí estaba la familia completa. Y la gente pasaba y los veía. Y decían, mira, este es el pastor. Y su iglesia los echó. ¡Qué tremendo! Y yo les pregunto, hermanos, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está nuestra fe? Yo me pongo en el lugar de ellos porque me tocó verlo. Yo no hubiera aguantado, hermanos. Yo tal vez hubiera desistido. Tal vez hubiera querido volver a Egipto. Decir, bueno, pues si les molesta que no hable del pecado, pues órale, no hablamos de pecado. Pero este hermano se mantuvo firme. Y a pesar de que su esposa estaba en una situación de salud muy tremenda, y que de ahí, de su trabajo como pastor, dependía el seguro social, el hermano se fió de todo su corazón en Cristo Jesús y levantó una misión que hoy por hoy es una iglesia al nombre de Cristo. Gloria. No es fácil. Transcurrieron 6, 7 años en el completo desierto, pero fiel es el que nos llamó. Del lado de la familia de mi papá, la hermana mayor de mi papá iba rumbo a un congreso. Era viuda de un pastor de aquí de la Inter. E iban en la carretera y tuvieron un accidente. Iba con varios hermanitos de la iglesia. El carro en el que iban se volteó y murió una persona. A mi tía, ahí en el hospital,
le pusieron las esposas. Llegó el MP, llegó la policía. Le hablaron a mi papá, como él es abogado, oye, échanos la mano. Mi papá pues sí fue a ayudar a su hermana. Y yo me acuerdo que mi papá me comentó esta experiencia. Yo en su momento se la comenté a mi esposa. Se dice que cuando Pedro ya estaba grande, estaba en el Coliseo romano. Y a su esposa llegaron los soldados y a su esposa se la llevaron para entregarla a los leones. Y la esposa clamaba a gran voz diciendo: ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ayúdame! Y Pedro le decía: fíate de Cristo. Fíate de Cristo. Hay veces que tenemos que pasar por el desierto. Tenemos que ser libres. Para eso es el desierto. Para ser libres. Para quitar toda cadena que nos ate. Para todo aquel resquicio del viejo hombre muera marchitado en el desierto. ¿Y qué pasó con la esposa de Pedro? Murió en el Coliseo romano, pero alcanzó la vida eterna, estamos seguros. Y fue testimonio, porque la sangre de cristianos era semilla de otros cristianos. Ahora quiero decirles, todavía no terminamos, pero este punto de los egipcios, otro ejemplo de verdadera fe. El pastor y doctor en teología Martin Luther King dio un discurso a manera de predicación la noche antes de morir. Y a ese discurso le puso por nombre: he estado en la cima de la montaña. Haciendo esa semejanza cuando Moisés fue llevado a la cima del monte y vio la tierra prometida de lejos, pero no entró. Y quiero destacar, quiero recuperar un pequeño fragmento. La nación está enferma. El problema está en la tierra. Hay confusión por todas partes, pero yo sé que en cierta forma, solamente cuando está lo suficientemente oscuro el cielo, es que puedes ver las estrellas. Y veo a Dios obrando en este periodo del siglo XX, de tal modo que los hombres, en alguna extraña manera, están respondiendo. Como cualquier persona, me gustaría vivir una larga vida. Fíjese, la noche antes de morir, lo que dijo Martin Luther King. Como cualquier persona, me gustaría vivir una larga vida. La longevidad tiene su lugar. Pero eso no me preocupa hoy. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y Él me ha permitido subir a la montaña y he mirado y he visto la tierra prometida, porque puede que no llegue yo allá con ustedes. Pero quiero que ustedes sepan esta noche que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. Así que esta noche estoy feliz. No hay nada que me perturbe o que me moleste. No tengo miedo a lo que me pueda hacer el hombre, pues mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Y así culminó su último discurso. Hermanos, ¿dónde está nuestra fe? Pareciera en este discurso que él sabía que iba a morir. Y la pregunta de nosotros es: ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde la hemos dejado?
¿Por qué cuando arrecian las batallas queremos huir de vuelta a Egipto? Hermanos, para nosotros no hay nada en la tierra de Egipto. Tenemos que caminar hacia adelante por el desierto. Ahora ya trazamos ese paralelismo con los egipcios. Ahora vamos a ir con este segundo pasaje. Primera de Samuel 17, del 42 al 47. No lo vamos a volver a leer, pero ahí téngalo en su Biblia. Y es muy importante ver todo el contexto, toda la historia, cómo se va desarrollando. Yo quiero que imagine esa escena donde están los dos ejércitos. No están entablando combate en ese momento, pero están en guerra. Y dice la palabra del Señor en el versículo 16: salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Cuál filisteo? Goliat. Los ejércitos no se estaban peleando directamente, pero frente al pueblo de Israel había un ejército de gigantes. De hecho, voy a comentarles un pequeño contexto o un pequeño antecedente de los filisteos. La primera vez que la Biblia habla de los filisteos es en Génesis capítulo 10, y la última vez que lo hace es en el libro del profeta Zacarías. Los filisteos fueron un pueblo que fueron utilizados por Dios para castigar al pueblo de Israel cuando desobedecían. Sansón fue el que más filisteos mató y aún así desobedeció a Dios. En Primera de Samuel 4:10 al 11 nos menciona que Israel salió a hacer guerra contra los filisteos sin que Dios estuviera con ellos, y fueron derrotados. Y murieron 30,000 varones. Y en ese momento, los filisteos, como habían visto el gran escándalo que hizo el pueblo de Israel, cuando trajeron el arca que quisieron utilizar los israelitas como una especie de talismán para la buena suerte, fueron derrotados y los filisteos tomaron el arca, la robaron y se la llevaron al templo de Dagón, que era uno de sus dioses. Y entonces, a la mañana siguiente fueron y la estatua estaba tirada enfrente del arca. Y como no quisieron devolverla luego, entonces dice la palabra del Señor que Jehová los hirió con tumores y estaban muriendo. Hubo una gran mortandad. Finalmente los filisteos dijeron: saquemos esta arca de aquí, y le hicieron figuras de tumores de oro, salud, y de ratones de oro, y ahí la fueron a entregar. Pero ahora vamos a ir al capítulo 17. Ya se instauró la monarquía, esto es, ya se estableció una monarquía. Saúl ya fue desechado delante de la presencia de Dios por su pecado. Y dice el versículo 3 que sobre un monte estaban los filisteos y en otro monte y del otro lado estaba el ejército de Israel. Esto es, estaban escondidos. Estaban agazapados. Había en medio de ellos un gran valle. Ahora, imagínese esto: el ejército tiene miedo, y que de pronto en el valle te aparezca un guerrero gigante, así gigante. En la versión Reina Valera 2020, si lo quiere anotar, versículo 4 dice que medía 3 metros. Goliat medía 3 metros, ya convertida a nuestro sistema. Su casco de bronce y su malla pesaban 55 kilos, nos dice el versículo 5.
Y el asta de su lanza, esto es lo que usaban para clavársela al enemigo, era como un telar gigante y pesaba 6 kilos. Imagínense, ese guerrero, 3 metros es más alto que este techo, ¿no? Aproximadamente más alto. 3 metros es enorme. ¿Y sabe qué? Goliat sabía que su estatura imponía. Goliat lo sabía perfectamente. Y por eso iba con el pueblo de Israel a burlarse, a provocarlos, a decirles: a ver, alguien venga aquí a luchar contra mí, a ver si es cierto. Y cuando llega David, dice la Biblia que lo tuvo en poco, lo menospreció. ¿Por qué? Porque David era rubio, era muchacho, esto es entre los 17 a 19 años, y de hermoso parecer. Pues por eso Goliat dijo: pues que soy perro para que vengas aquí. En la vida del creyente tenemos momentos en los que nos enfrentamos con un problema muy grande o que tarda mucho en resolverse. A veces, cuando oramos a Dios: Señor, por favor, ayúdame en este problema. Señor, mira, ayúdame porque no puedo. Y nos levantamos confortados y llegamos y, oh sorpresa, el problema no solo no mejoró, sino que arreció, esto es, se hizo más difícil. Y decimos: ¿qué pasó? ¿Por qué? A veces hasta las personas que no son creyentes nos dicen: ¿y tu Dios dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿No que tú creías en Él? ¿No que tu Dios es el único verdadero? En aquellos problemas en los que quisiéramos decir: bueno, pues Dios no nos está ayudando, tal vez yo lo tengo que hacer con mis fuerzas. Voy a hacerlo con mis fuerzas. Yo voy a pelear y voy a vencer, porque yo tengo la solución. Pero resulta que no es con nuestras fuerzas. Dice el versículo 47 que David le dijo a Goliat: y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla y Él los entregará en mis manos. ¿De quién es la victoria? Amén. ¿De quién es la victoria? Amén. ¿Es de nosotros? ¿Es de nuestras fuerzas? ¿Nos corresponde a nosotros pelear? No. Seguramente ese filisteo, ¿cómo podríamos definirlo entonces? Como un problema que nos quita el sueño, una situación que nos causa miedo, un desafío que está fuera de nuestras manos, una batalla que nos hace dudar de nuestro diario caminar, que perturba, que quita la paz de nuestra alma, que a veces nos humilla y nos desalienta, que nos roba la paz. Cuando mi esposa estaba embarazada, atravesamos por un sinfín de problemas. Conocimos el valle de sombra y de muerte. Cuando se pensaba que todo terminaría para mal, Jehová proveyó. Cuando escasearon las finanzas, Jehová proveyó. Cuando al final de los meses todo era frío, cuando
el tiempo pasaba y mi esposa no mejoraba, Jehová proveyó. ¿Y saben qué? Aquí estamos, por la bendita misericordia de Dios. Y no digo que ya hayamos con esto conquistado la plenitud del Evangelio, no, de ninguna manera. Nos falta mucho. Pero sea un problema tipo egipcio, o sea un problema tipo filisteo, hay victoria en el nombre de Jesús. Hermanos, pero también aquí hay algo que decir con los filisteos. David sabía que al filisteo había que cortarle la cabeza. Porque si usted se fija en los versículos más adelante, dice la palabra del Señor que terminó de matarlo, que David terminó de matarlo y le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, en la vida hay situaciones que tienen que cortarse desde la raíz. A veces hay problemas por alguna debilidad de nosotros. A veces ese filisteo está burlándose de nosotros porque nosotros hemos dejado una puerta abierta que ya ni nos acordamos. Pero para eso hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Tiene usted tentación de algo que hacía en su vida pasada? Luche, clame a la sangre de Cristo, porque hay poder en la sangre de Cristo. Aférrese, luche, presente batalla, porque al final nos espera la victoria en Cristo Jesús. ¿Tiene algún asunto que no lo deja dormir? Luche, persista, presente batalla por el Evangelio, porque hay victoria en el nombre del Señor Jesús. Porque todo fue conquistado en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, esta es la palabra del Señor para todos el día de hoy. Moisés respondió al pueblo. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Éxodo 14, 13 al 14. Me gusta cómo lo pone en la versión Reina Valera 2020. Moisés respondió al pueblo: no temas, estad firmes y ved la salvación que el Señor os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. El Señor peleará por vosotros. Así que esperad tranquilos. En la versión 60 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Les voy a pedir que se reúnan por familias. Que así en familias se reúnan. Y si tienen algún problema, si tienen alguna situación, algún asunto que los esté inquietando, que les quite la paz, hoy es el momento. Si hay alguna experiencia nada grata que hayan pasado anteriormente y que no puedan perdonarla o les cueste trabajo, hoy es el momento. Porque el Señor dice
No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Y nunca más va a ser una realidad, porque fiel es quien lo prometió. Jehová de los ejércitos es su nombre. Alce su voz, hermano. Comience a orar, hermano. Levante su voz al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestro andar. Gracias, Señor, porque tú conoces cuál ha sido nuestro desarrollo en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos quieres consolar y quieres hablar a nuestro corazón con esos susurros de amor. Gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, has querido, te ha placido a bien consolarnos, Señor, dar palabras de ánimo, dar palabras de aliento. Muchas gracias, Señor, porque estamos seguros que tú escuchas nuestra oración, pero no nada más la escuchas, sino que sabes y estás al pendiente de nosotros y sabes cuáles son nuestros problemas, los problemas que afligen nuestro corazón, que ocupan nuestra mente. Sabes, Señor, cuáles son las cosas que nos han impactado, que han herido nuestro corazón, que tal vez han hecho raíz de amargura, que tal vez hemos dicho, no vale la pena. Tal vez hemos dicho, ¿para qué seguirte buscando si estábamos bien? Pero mira, Señor, vemos en tu palabra el día de hoy que hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque has tomado este momento para consolarnos, para animarnos, para seguir en el camino, para decirnos, como le dijiste a Moisés, dile a los israelitas que reanuden su marcha. Y tal vez veamos el mar delante de nosotros, pero sabemos por fe que tú abrirás, que tú harás caminos donde no los hay, que tú harás, Señor, proezas y nos maravillaremos y diremos verdaderamente, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y diremos y nos maravillaremos y contaremos las proezas a nuestros hijos y diremos verdaderamente hay Dios en medio de su pueblo. Muchas gracias, Señor. ¿Cómo no estar agradecidos por esta palabra tuya? Te pedimos, Señor, que tú sanes nuestro corazón, que tú sanes, Señor, nuestra mente, Señor, que aligeres nuestra carga. Que seas tú con nosotros, Señor, diciéndonos que tú estarás guiándonos como la columna de nube y la columna de fuego. Así lo hiciste con tu pueblo Israel, así lo harás con nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Muchas gracias, Padre celestial. La honra y la gloria damos a tu nombre, Padre eterno. Muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, estás al pendiente de tu pueblo. Gracias, Padre celestial. Depositamos nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones en tus manos, Señor. Toda la preocupación la dejamos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos la honra y la gloria
y nos sujetamos a tu voluntad. Amén y amén. No se vaya, hermano. Es maravilloso saber que Dios está al pendiente de nosotros. Y este momento el Señor ha querido para decirnos en el camino que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Así que no tema, hermano. Alguna vez alguien le preguntó a un sabio: dame un consejo. El sabio le dijo: tráeme un vaso de agua. ¿Te pesa este vaso con agua? No. Así es el problema. Así son los problemas. Si los piensas por poco tiempo, no te estorban en la mente. Si les dedicas más tiempo, empiezan a ser más pesados, hasta que al final te hunden. Pero nosotros tenemos un Dios que es el verdadero Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre y la mujer que en Él confía. ¿Le parece bien si hacemos otra oración? Dando gracias porque Él está con nosotros. Porque Él ha tomado este tiempo para abrazarnos. Porque así que podamos decir, como dijo Martin Luther King: no temo lo que me pueda hacer el hombre, pues he visto la gloria de la venida del Señor. Nosotros podamos decir: yo sé en quién he confiado. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. No tenemos palabras, Señor, para expresar nuestra gratitud. No tenemos, Señor, palabras que alcanzan a expresar lo que nuestro corazón siente. ¿Quién es Dios como tú? Que cuidas a tu pueblo, que cuidas a tu heredad, y que dices que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo no maravillarnos? ¿Cómo no darte la honra y la gloria, Señor? Porque tú cuidas de nosotros. Tú decías que aún las aves tienen de comer, ¿cuánto más nosotros? Gracias, Señor, te damos. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, que solamente tú mereces. Gracias por estar al pendiente de nosotros. Gracias por estar siempre atento a nuestras necesidades, Señor. Permítenos adorarte. Permítenos entregarte esta alabanza de adoración, Señor. Permítenos, Señor, entregarte, Señor, esta alabanza de gratitud, de labios, Señor, de corazón, sincera, Padre eterno, donde podemos expresar muchas gracias, Señor. Gracias porque nos has sacado victoriosos en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades, en medio de la escasez, en medio de la muerte. Señor, tú has sido fiel con nosotros. Muchas gracias, Padre eterno. La honra y la gloria es para ti, Señor. Muchas gracias. Te damos la honra, Señor, te damos la gloria y nos postramos delante de ti, Señor. Gracias, Padre eterno, te damos por todo, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonando este coro, gracias, Cristo.